Amigas y amigos de Brújula Internacional, siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El mundo cristiano, sobre todo, celebra lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, empezando con el Domingo de Ramos, que fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero también otras religiones respetuosas, sobre todo el judaísmo y también el Ramadán en los musulmanes, están concentrados en la parte religiosa. Coinciden en este año la Pascua ortodoxa cristiana, la Pascua judía y la Pascua, o lo que podemos llamar el ayuno, el Ramadán, para los musulmanes. Son tiempos de reflexión, particularmente cuando el mundo está pendiente de la situación en el Medio Oriente, con los problemas que puedan generar, sobre todo si llegan a un conflicto Irán y el Estado de Israel, después de los acontecimientos en Palestina, y además una situación muy complicada entre Rusia y Ucrania, que ya está sobrepasando a las armas convencionales y es la amenaza de las armas atómicas. Ante esta situación, también la Iglesia Ortodoxa se celebra con cierto retardo frente a la Católica los días del juicio de Jesús, la crucifixión y muerte y la resurrección. Están trabajando por la paz con la Iglesia Cristiana Católica y otras religiones. Alguien proponía alguna vez un Parlamento Mundial de religiones donde pudieran influenciar a los políticos, a los diplomáticos, para hablar de la paz. Y nuestro país, como toda América Latina, debe estar en ese camino del brazo fraterno, del diálogo, de la negociación. Por eso empezamos hoy con una reflexión sobre lo que es el Domingo de Ramos y lo que ha sido hoy lunes la Semana Santa, porque fuimos el fin de semana a Chacao para ver esa larga tradición de la bajada de las palmeras, y el domingo en las iglesias vimos también esa emoción de tener un ramo pequeño en su casa como símbolo de adherencia al cristianismo. Y por supuesto ya empieza la Semana Santa. El día más importante sería el jueves con la cena última de Jesús, y el viernes la crucifixión, sábado la resurrección y el domingo de gloria. Empezar de nuevo la nueva vida dentro del concepto de que el cristianismo, como el budismo, el taoísmo y otras religiones del Oriente, son religiones para la paz. Por eso el editorial de hoy es sobre una nota de la Semana Santa ya. Y después tendremos la entrevista de siempre. El pasado sábado estuvimos con los palmeros de Chacao en una larga tradición para el Domingo de Ramos, y este domingo, ayer, 24 de marzo, se inició formalmente la Semana Santa. La celebración se realizaría desde ese domingo hasta el 31 de marzo y comienza precisamente con esa ceremonia del Domingo de Ramos, pasando para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado santo, que culmina con el Domingo de Pascua. En la Semana Santa se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, por lo cual es un periodo de recogimiento en los templos católicos. Este Domingo de Ramos, que fue ayer, se conmemoró con la entrada de Jesús a Jerusalén. Habitantes de Jerusalén lo recibieron con los brazos abiertos y muchas hojas de palma. Y en ese día las iglesias leen los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palma siempre ha sido en todas las civilizaciones un símbolo sagrado. Por eso los sacerdotes bendicen las hojas que llevan los fieles creyentes, aunque la iglesia también acepta otro tipo de árboles cuando no hay las hojas de palma, como el sauce, el abeto, la palma y otras especies de árboles. La noticia más importante de ayer, Domingo de Pascua, fue que el Papa Francisco dejó sin leer la homilía del Domingo de Ramos al inicio de la Semana Santa, ni participó tampoco en el recorrido que hacían con la procesión los cardenales en torno al obelisco de la plaza y el inicio de la misa. En lugar de ello, el pontífice de 87 años bendijo desde el altar las ramas de olivo y palmas que llevaron los fieles. La prensa especula si el Papa podrá llegar al fin de su reinado y quiénes podrían reemplazarlo en la alta función del catolicismo. Pero también otra noticia muy importante es referida a lo que un autor inglés, precisamente David Owen, hablaba sobre la situación de la enfermedad y el poder, porque para muchos mandatarios no quieren demostrar que son frágiles y débiles, y entonces muestran la fuerza aun cuando estén enfermos. Son en muchos casos, como fue en el caso de Stalin, retenido su muerte varios días para poder arreglar la parte política, o en el caso de Kennedy, que sufría, si no hubiera muerto o asesinado, a lo mejor de una enfermedad terrible, pero que la prensa ocultaba, o Roosevelt, que estando inhabilitado quería salir siempre deportivo cuando estaba en silla de ruedas, y así muchos jefes de Estado, muchos gobiernos tratan de ocultar la enfermedad,
pero puede ser costoso, sobre todo en las democracias donde hay prensa libre. Es lo que pasó precisamente con Kate Middleton cuando en Londres, producto de una enfermedad de cáncer, ocultaron por un tiempo dicha enfermedad, inclusive dijeron que era una cosa leve. Y por supuesto tiene que ver con la política, porque también el rey Carlos III tiene cáncer de próstata y todo esto complica a la propia monarquía. De hecho, la reina anterior era muy transparente en la información. Afortunadamente, Kate Middleton tuvo un cambio en la opinión y ha llamado precisamente al mundo a combatir este tipo de enfermedad, porque el cáncer es una de las enfermedades más graves y atenta contra muchos seres humanos en la humanidad. Después de este comentario que tenemos hoy también como editorial, tendremos a Natacha Carreño para analizar, ella como periodista e internacionalista, el impacto en el mundo de esta situación y después otros invitados. Tienes noticia en toda la prensa mundial, la enfermedad y el cáncer de Kate Middleton, el tema de la foto alterada, su dramática declaración reconociendo que tenía cáncer y el tema de la enfermedad de Carlos III, donde fue más explícita la corona inglesa. La monarquía inglesa ha tenido en toda su historia la necesidad de adaptarse a los tiempos, pero mantiene los principios fundamentales de esta forma de Estado junto a las repúblicas, con la diferencia que en el caso de la monarquía inglesa es democrática, basada en los principios de la Constitución y de las leyes, y el rey es una figura simbólica, distinto a las monarquías absolutistas o a las repúblicas donde la democracia no existe y son autoritarias. El Reino Unido es una democracia que ha venido inclusive independizando a sus colonias, con reclamos como el nuestro, con la Guayana Esequiba, pero los ingleses quieren a su monarca, sobre todo cuando pensaron, después de la reina Isabel, que sería difícil tener una jefe de Estado como lo fue ella. Sin embargo, con la princesa de Gales, Kate Middleton, que ha tenido la mayor profusión de su imagen en los medios y también en las redes, ahora fue franca con sus 42 años, está en proceso de tratamiento de un cáncer que ha sufrido y que ahora está en plena quimioterapia. Pero también es debilitar a la monarquía británica el hecho de que el rey Carlos III también está siendo tratado con quimioterapia y ha reducido su actividad. Ahora todo el peso naturalmente recaía sobre su heredero Guillermo de Inglaterra y en su esposa Kate Middleton, que se ha ganado el respeto y el cariño del mundo entero. El rey ha sido generoso, Carlos III, cuando señaló que era un inmenso orgullo para la familia real la valentía y la seriedad con que Kate Middleton reveló al mundo la situación de su salud y que está recibiendo el tratamiento adecuado. La prensa mundial y especialmente en Estados Unidos, que son muy críticos a la monarquía inglesa y exigen prudencia en este caso, textualmente señalan: frente a esta aterradora enfermedad de Kate, es un ser humano más que tiene derecho a gestionar su enfermedad como mejor le parezca. Así lo dijo Pamela Paul en New York Times, que acaba preguntándose qué haría falta para que nuestra cultura enferma con su apetito devorador para autoexponerse y para tratar de mejorarse. Pero también la monarquía falló. Cuando informó a medias en Inglaterra y en el mundo inglés, el mensaje escueto del Palacio de Kensington, residencia oficial del príncipe Guillermo y su esposa Kate, donde señalaban que la princesa había sido hospitalizada el día anterior en una clínica de Londres, pero solo para una cirugía abdominal planificada, sin precisar que la intervención era tan grave y además señalando que la intervención había sido benéfica y que la convalecencia de la madre de George, Charlotte y Luis sería de 10 a 14 días en el hospital. Lo más sorprendente es que el comunicado de prensa indicaba que era poco probable que reanudara sus funciones públicas antes de Semana Santa y, claro, aumentó más la preocupación cuando el príncipe William se quedaría con su esposa y sus hijos fuera de las actividades protocolares. En el caso del rey Carlos, sin embargo, fueron francos cuando dijeron que a los 75 años padecía un agrandamiento de la próstata. Especialistas británicos, mientras señalaban lo positivo a la información del rey ante el público, han señalado que Kate había manejado muy mal su estadía en el hospital.